Ok, comencemos entonces, muchachos, reiteradamente. Buenos días, Dios me los bendiga. Mi saludo y un gran abrazo cordial desde acá, desde Maracay, Venezuela. Hablemos hoy sobre los derechos humanos, estimados profesionales, pero no basta con hablar de derechos humanos, puesto que no es un tema aislado. Reitero, el desarrollo de la fenomenología de los derechos humanos no es un tema aislado. Hace unos pocos días atrás, tuve a bien compartirles a través de su delegado algunos videos sobre los casos que se encuentran presentes en diferentes países de acá, de nuestra Suramérica, que nos permiten poder tener un discurso mucho más amplio, muy especialmente en cuanto a definiciones, conceptualizaciones y, por supuesto, una cosmovisión amplia de este tema que, a pesar de ser muy hermoso, a pesar de ser los derechos humanos un tema sumamente bello para dialogarlo, para conversarlo, para argumentarlo, para fundamentarlo, para sustanciarlo, no deja de ser menos cierto que es también muy respetado en todos sus contextos y en todos sus niveles. Pudiéramos decir, muchachos, que los derechos humanos representan básicamente un conjunto de acepciones, de pensamientos, de filosofías, de criterios, de posturas, de hechos, de realidades sociales que están intrínsecamente relacionados con la naturaleza propia del ser, es decir, del hombre, es decir, de la mujer, en otras palabras, del ser humano. Son los derechos, son los principios, son las prerrogativas, son los valores que están, que están de nuestra parte y que nacen con nosotros, como por ejemplo la vida. La vida es un privilegio. La libertad es un privilegio. La ética, la ética es un privilegio. La moral es un privilegio. Nuestra manera de pensar, Felipe, es un privilegio que es totalmente particular e individual. Karen, nuestra manera de ver la vida es solamente nuestra, no es compartida por otros. Belén, la forma como quieres a tu esposo, cómo quieres a tus hijos, solamente es propia de Belén. No es compartida y en algunas oportunidades no es comprendida por segundos y terceros. Por eso es que los derechos humanos forman parte de nuestro propio ser, nacen de nuestro interior, nacen de nuestro yo interno. Entonces, tratar de definir los derechos humanos es muy sencillo, Felipe, es muy sencillo, Mónica. Tratar de conceptualizarlo también es sencillo, Karen. Lo que no es sencillo es interpretar las realidades sociales donde están involucradas, porque siempre van a estar involucrados los derechos humanos como un fenómeno que atañe positivamente la vida humana, pero que notoriamente han sido golpeados. Evidentemente, los derechos humanos han sido maltratados, contaminados por una cantidad de gérmenes que cada día buscan destrozarlos y hacerlos ver como algo completamente insignificante. Esto es un preámbulo, muchachos. A todas estas, Karen, como bien lo acabo de mencionar, escucha esto, Ian. Los derechos humanos pueden ser definidos de muchas maneras y hoy comenzamos de esta forma. ¿Qué opinas tú sobre los derechos humanos? ¿Qué es para Karen los derechos humanos? Te pido por favor que no lo conceptualices, perdón, que no lo conceptualices, que no me lo busques en un cuaderno, en un video, que no me lo busques en una investigación, en un libro. No, defínemela. Yo quiero saber desde tu propia voz, desde tu propio ser, qué crees tú que son los derechos. Pero más aún, ¿qué es, qué son los derechos humanos para ti como futura profesional del derecho? Okay. O sea, para mí los derechos humanos en realidad son muy importantes, o sea, son como que parte esencial o inherente de nosotros como seres humanos, Sí, porque con eso, o sea, atentamos como que a derechos que nosotros como personas tenemos, como usted lo mencionó, o sea, el derecho a la vida, derecho a la libertad. Entonces considero que el atentar contra eso es atentar con nosotros, o sea, atentar en contra de nosotros como personas. Entonces, para mí es parte fundamental en realidad. O sea, yo considero que sí es muy importante. Por ejemplo, por eso yo estoy en contra de la pena de muerte o ese tipo de cosas, porque considero que eso va en contra de los derechos humanos. oye, pero es curioso, ¿verdad? Porque tú estás en contra de la pena de muerte. Yo también puedo decir lo mismo.
y estoy Sí, algo, creo acercarme a ciertas consideraciones de parte de muchos colegas, ¿no? De muchos profesionales que sobre esta materia siempre participan. Pero te comento algo, ¿no? Que es importante. Y te pido por favor, Felipe, y todos los que están presentes participen en esta disolución, en esta interpretación, perdón. El partido, perdón, la China comunista, escuchen esto, ha declarado recientemente la pena de muerte, escuchen esto, China comunista ha declarado recientemente la pena de muerte para todos aquellos funcionarios que se encuentren incursos en actos excesivos de burocracia y de corrupción. ¿Qué opinan ustedes de ello? ¿No es un derecho humano la vida? yo Sí, considero que pero yo creía que los derechos de una persona terminan donde nacen los derechos de la otra persona. Y si esta persona viola los derechos humanos de la otra persona, terminaron sus derechos humanos. Si un asesino atenta contra la vida Que de una bueno, persona, ya empezamos a hablar de el criminalidad. derecho Muy bien. viola el derecho humano de la víctima. ¿Por qué respetar la vida? ¿Por qué respetar el derecho a la vida de un asesino? Cuando este asesino no respetó el derecho a la vida de su víctima. ¿Por qué respetar el derecho a la vida de alguien que ha cometido un delito contra el Estado? Porque si lo comete contra el Estado, lo comete también contra los ciudadanos. Claro, Porque claro. si alguien se lleva los dineros de las arcas del Estado, se lleva el dinero que pagamos en impuestos todos. Si alguien explota a su pueblo, si alguien ¿cómo es que se llama? Lo hunde en la miseria, en la pobreza, bueno, y en la miseria en este caso, porque respetarle los derechos humanos a ese gobernante. Particularmente, con todo el respeto, doctor, bueno, estaba leyendo de Venezuela, Ujú. de que estaba viendo un comentario, me parece bastante, no sé cómo calificarlo, despiadado, de la ministra de Energías de Venezuela. Una declaración que hace de que la gente debería aprender a cocinar en leña en Venezuela y que se Sí. olviden del gas, porque el gas va a ir directamente para Trinidad y Tobago y para Cuba, el gas de Venezuela, y que la gente no reclame el gas licuado de petróleo para cocinar, sino que aprendan a cocinar en leña, porque supuestamente en todos los países del mundo lo hacen. Claro, Eso me claro. parece Bueno, es un criterio. bastante. Fíjate, Felipe, y Karen, que son los dos primeros intervinientes, que ya tenemos dos posturas distintas, ¿no? Karen no está de acuerdo con la pena de muerte porque es un derecho humano, por supuesto que nace con cada uno de nosotros y desde su propio criterio, este, la vida es un obsequio, la vida es un obsequio de parte de Cristo para con nosotros, por supuesto respetando los diferentes niveles de creencia, ¿no? Este, Felipe está de acuerdo con la pena de muerte, por supuesto, hace una argumentación completamente particular sobre ciertos elementos que él considera son importantes a ellos. Dos posturas distintas. Belén, ¿qué piensas tú? Buenos días, compañeros, buenos días, ¿Qué tal? instructor. Yo, yo verdaderamente sí estaría de acuerdo con la pena de muerte, ¿Sí está de porque acuerdo? sí, porque yo creo que a través de eso las personas dejarían de cometer actos ilícitos con la pena de muerte. Yo sí estaría de acuerdo. Claro, claro. Voy a dar un ejemplo, perdón, voy a hacer una comparación completamente básica y está alejada de toda realidad. Reitero, es básica y está alejada de toda realidad. Pero, ¿qué pasaría, Belén? Belén, usted por un estado de necesidad, por un estado extremo de necesidad alimenticia para con sus hijos, roba en un supermercado. Si usted atenta contra la propiedad privada como consecuencia
de sus propias necesidades. ¿Esto me da el derecho a mí de robarle a usted? No, pero yo estoy hablando de actos extremos. Actos No, extremos. ajá. No en ese Perfecto. punto. Ujú. Actos extremos. Entonces, bueno, hay posturas diferentes, muchachos. Entonces, este ambiente áulico es propicio para ello. ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar una cantidad de contrastes y al mismo tiempo de comparaciones que nos van a permitir poder observar una realidad. Fíjense ustedes el comentario tan asertivo de parte de Felipe sobre el caso Venezuela. El caso de Venezuela es muy amplio, sumamente amplio. E incluso comentarlo de una manera tan abierta por una vía como esta es delicado y hasta comprometedor. Y sin embargo vamos a darnos una exploración por los derroteros o los diferentes caminos en donde los derechos humanos están vinculantemente entrelazados con la vida. Pónganse ustedes el caso de los derechos humanos en el Ecuador, un país donde en menos de un año han estado presentes las elecciones presidenciales, por llamarlas de una u otra manera, es decir, que han habido 3 figuras representativas de orden presidencial que han estado amparándola y tutelando la garantía y el Estado de Derecho. ¿Por qué los pueblos pasan tantas necesidades? ¿Por qué las naciones están totalmente en esta etapa sombría de irrespeto a los derechos humanos? ¿Por qué Venezuela no es tomada en cuenta los derechos humanos bajo el amparo del Estado Social de Derecho y de Justicia? ¿Qué pasa en el Ecuador? ¿Por qué tantas manifestaciones en el Ecuador? ¿Por qué hay tantas verdades ocultas y por qué hay tantas mentiras mostradas ante un pueblo? ¿Qué pasa con la vida? ¿Qué pasa con la libertad? ¿Qué pasa con la libertad de expresión? Fíjense que el Felipe hizo un comentario que me agradó muchísimo porque inmediatamente vinculó los derechos humanos con la criminalidad, perdón, con los crímenes. ¿Será que el resultar, mi persona, el resultar usted como estudiante, usted como profesional, usted como académico, el ser un abanderado de los derechos humanos representa una piedra de obstáculo, una piedra para el desarrollo, para el crecimiento de pensamientos que son contrarios a estos fundamentos filosóficos, los derechos humanos? ¿Qué creen ustedes? Karen, te escucho. La verdad es que no. Yo considero que no, o sea, yo sigo con la postura, la verdad, de los derechos humanos. O sea, de estar a favor, o sea, de no apoyar como que la pena de muerte. Claro. O sea, independientemente de los delitos o de las acciones que se tengan. O sea, porque yo entiendo que, bueno, uno dice, bueno, los delitos que sean más graves, como asesinato, violación y todo. Uh-huh. Pero yo considero que nosotros no somos quien para quitarle la vida a alguien. O sea, es como aplicar la ley de Talión, o sea, ojo por ojo, diente por diente, o sea, ya porque él lo hizo y mató a alguien, ok, vamos a matarlo, o sea, que le demos pena de muerte. Entonces, yo considero que no, o sea, no deberíamos aplicar eso. ¿Por qué, Karen? ¿Será porque deberíamos interpretar de mejor manera los principios y valores humanos? Reitero, principios y valores humanos. Yo creo que sí, o sea, yo, bueno, creería yo que no ganamos nada imponiendo lo que es la pena de muerte, porque igual van a seguir, o sea, seguirán habiendo personas que lo sigan haciendo, o sea, seguirán habiendo personas que sigan robando, que sigan matando, que sigan violando y todo. Entonces, considero que no es como una medida para que las personas ya no vuelvan a hacer eso. Entonces, en tal caso sería como que otra manera de prevención, pero no pena de muerte. Otra manera de prevención. Bueno, imagínate tú, hasta dónde estamos llegando y hasta dónde estamos caminando. Una medida de prevención, dirías tú. Insisto en ratificar que son posturas completamente diferentes. Cada uno de nosotros tiene el total derecho de manifestar y de pronunciarse, de ver la vida tal cual como es
observada por sus propios ojos. Hay quienes, Karen, ven la vida únicamente de color blanco. Hay quienes ven la vida únicamente de color negro. Hay otros que la ven Sí, en su depende de cada majestuosidad persona. y hermosura de colores. Entonces, el tema de los derechos humanos, como bien se acaba de mencionar, no se trata únicamente de manifestar los diferentes enunciados, sino de vivirlos, sino de respirarlos, sino de entender abiertamente que, como bien lo señalaba Felipe, mi derecho termina cuando irrespeto los tuyos. ¿Me escuchaste? Mis derechos terminan cuando yo irrespeto los tuyos. Entonces, estamos aquí ante un abanico interpretativo de orden holístico, es decir, que todo es relativo, todo es relativo. Entonces, el tema de la pena de muerte es algo sumamente interesante y que creo, estoy seguro de ello, que faltarían horas de trabajo académico para tratar de interpretar y de lograr adentrarnos en los pensamientos y filosofías que fueron tomadas en cuenta eh, por este estado de gobierno, para aplicar la pena de muerte a aquellas personas que son corruptas o que se encuentran en un estado excesivo de burocratización de los servicios. ¿Por qué? Porque esto es el primer paso, esto representaría el primer paso, ¿no? Pena de muerte para los corruptos y para los burócratas. Ojo, no quiere decir esto que de ahí en adelante el segundo paso no sea pena de muerte para aquellos que hurten, para aquellos que roben. Ojo, no quiere decir esto que sea en tercera oportunidad, el tercer elemento, el tercer paso. Pena de muerte, Karen, para quienes piensen distinto a ti. ¿Qué te parece? Entonces, habría pena de muerte para ¿Eh? esas personas. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que es un tema delicado, es un tema interpretativo La verdad, sí. que puede y que genera siempre un Muy estado de controversial. alarma? Pero aquí ya pasó, doctor. Ajá. Aquí en el gobierno anterior de la década X, personas que tenían un criterio diferente o iba contra la filosofía del presidente y sus aliados, iban Felipe, habla un directamente poquito a la más cárcel. fuerte, por favor. Ahí. Ok. Ya pasó con el gobierno anterior. Ah, ya pasó. Persona que había, claro, ya pasó. Persona que no compartía la filosofía, persona que denunciaba o no estaba de acuerdo con el gobierno, iba detenido. Lo detenían, se alimentaban cualquier tipo de delito. Y también fueron expulsados los derechos humanos de acá, la ONU. Y lo más interesante es que cuando ya salieron del poder y empezaron los juicios políticos, fueron directamente a la ONU y derechos humanos a reclamar que estaban violando sus derechos. Entonces, Felipe, los derechos humanos son del color con que tú los mires. ¿Ah? Yo he visto que sí, porque, por ejemplo, aquí derechos humanos salta cuando están en las audiencias viendo las garantías de los detenidos, de los procesados, pero no ven también el tema de las víctimas. Sí, señor, es así. Juan Carlos, ¿quieres opinar? Buenos días, doctor. Buenos días con ¿Qué todos. tal? ¿Qué tal? Sí, bueno, La creo que cámara, Juan primero Carlos, por favor. tenemos que ver primeramente. No sé si me ven. Sí, sí. Se está apretando. Bien. Creo que primero tenemos que ver que los derechos humanos son las facultades, las libertades y atributos Oye, de las personas por su condición humana, por mismo ser libertades. condición humana, por ser humano. Entonces, sí. Entonces, lo que decían los compañeros, la compañera Karen. Entonces, podríamos familiarizarle con lo que ahora estamos en cuestión en nuestro país, es el tema del aborto, que también ahí se estaría violando o vulnerando un derecho que es a la vida. Vuelta con el compañero del criterio del sistema político y a la vez con su criterio de esto de China, también yo estoy de acuerdo en que sí se debe penalizar todo acto, ya que
por no estar plenamente penalizado a cabalidad y ejecutarse a la vez, es por eso que estamos como estamos. Porque estamos dando carta blanca a todos los delincuentes, sean de corbata, no sean de corbata, se les está dando carta blanca a diestra y siniestramente, ya que, como le mencioné, en nuestro país no está regularizada, ¿cómo le diríamos? Regularizada a la máxima, porque se ha visto, como dijo el compañero Felipe, en audiencias, un asesino, un violador, al momento que ingresa a la cárcel, ellos enseguida se ve, bueno, como abogados, enseguida vemos lo que es lo mejor al cliente y a la vez, ¿qué tenemos que hacer? Ver y buscar la libertad enseguida para el cliente. Ciertamente. Con eso estimo, no eximo lo que es tampoco los delitos ni nada de esto, pero pongámonos en cuestión a Karen, por ejemplo, le diría, Karen, ¿qué tal si a ti te violan, pero tú, por el hecho de violación, tú no quieres que tu hijo nazca? Ese es un derecho violado, un derecho vulnerado a esa persona. Ese criterio yo te dejo y a Felipe también a la vez. ¿Qué tal, Felipe, si uno de tu familia, el que causó ese daño, ese crimen, qué harías tú? Eso es todo, doctor. Gracias. Ok, estas interrogantes me gustaría que las respondieran tanto Karen como Felipe. Vamos a desconectarnos un momento, muchachos, porque ya estamos llegando al límite de este primer bloque. Nos volvemos a conectar.